pasó un incidente, bueno, muchos han pasado, pero hubo un incidente en mi adolescencia, ya hace algún ratico, por supuesto. Mi papá, inconverso, estaba tomando tragos con unos amigos en un lugar por allá cerca del barrio donde vivíamos. No conozco los detalles, el asunto es que se generó una discusión en el grupo donde estaba mi papá y el otro donde había otro personaje allí y entraron en discusiones. Mi papá generalmente no era un tipo de peleas, pero no sé qué pasó. Para mí fue sorprendente porque luego escuché que mi papá estuvo peleando con un señor ahí y en este caso mi papá ganó la pelea. Le dio un golpe el tipo y le partió no sé dónde la nariz, la cara, el ojo, creo que el ojo. Le tenía un ojo, como dicen, un ojo colombino. El asunto es que los separaron y aparentemente la pelea terminó ahí, pero no. Después supimos que la persona con la que mi papá tuvo ese pleito era hermano de un tipo que para la época en Santa Marta tenía vínculos con narcotraficantes, con los mafiosos, le decía en esa época, y traficaba drogas. Y eso, por supuesto, no iba a quedar ahí. El señor quiso tomar represalias, quería atentar contra mi papá, contra nosotros. Veíamos entonces cerca de la casa nuestra pasar camionetas de esa época en la costa, haciéndonos, como decimos, cacería. Eso nos generó una angustia a toda la familia. Tuvimos que ser llevados a otra parte por seguridad nuestra. Bueno, luego escuché a mis parientes, tíos y demás, buscando la forma como defenderse también, buscando aliados, armas para defenderse y demás. Cerca de la cuadra, cerca de la calle había un señor que era amigo, conocido también de la persona, que también andaba en la misma vida de delincuentes, narcotraficantes, y fue el mediador para que el asunto se disipara. Mi papá tuvo que dar un dinero para que la persona se hiciera ver y bajara la tensión que se generó. Yo era el menor en esa época y fue un tiempo angustiante. Tuvimos que ser llevados por algunos días a otro lugar para protegernos. ¿Qué haces frente a la adversidad, a la angustia, a la desazón? ¿Qué haces generalmente? Eso fue lo que hizo mi familia en aquella época. Defenderse, planear, atacar, llevarnos, ocultarnos, agruparse para también arremeter en el evento de algún atentado. En esa época yo no era creyente, mi familia tampoco. ¿Qué hacemos frente a decisiones como estas y más complicadas tal vez que la que acabo de narrar, que terminó gracias a Dios en bien? Mi papá siguió su vida, mi familia, volvimos a la casa y todo aparentemente siguió bien. La persona, después de un tiempo, ya se calmó y como Dios tiene todo planeado, después de un tiempo tanto él como su hermano murieron porque andaban en lo que andaban y bueno, se metieron en pleito de otras partes y los mataron. Hoy quiero compartirles decisiones sabias ante la adversidad. Y quiero tomar como referencia para esto, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Hay una historia muy bonita, muy particular, como toda la escritura, por supuesto, es bonita. En segundo de Crónicas 20, 1 al 20, se habla también de una situación crítica, angustiante, que tuvo que convocar a la nación, al rey Josafat, a hacer algo. Vamos a leer y nos percataremos de lo que está pasando. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 20 dice, al 22. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3. Entonces él tuvo temor. ¿Quién? Josafat.
Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, versículo 6, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios eterno, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Versículo 11. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Vamos a leer inicialmente hasta el 13. ¿Cuál es tu primera actitud de reacción que tomas cuando se presentan retos de fe y adversidades en tu vida? ¿A dónde vas a buscar ayuda? ¿A quién vas a consultar? ¿Qué recurso, herramienta o qué instrumento vas a utilizar para solucionar la crisis, la prueba, la necesidad, la angustia que se te está generando a ti y a tu familia? Basado en este texto, en esta historia linda de 2 de Crónicas 21 al 20, vamos a compartir. Lo primero es que Dios nos pide 3 cosas. Hay 3 decisiones que yo tomo de aquí que debemos tomar también nosotros como ejemplo, que tomó Josafat, Jerusalén y toda Judá. Primero, hermanos, lo que tenemos que hacer ante la adversidad, la prueba, la angustia, la tribulación, cualquiera sea la magnitud, la clase, la característica, la profundidad, la altura que tenga, decide humillarte ante el Señor. Lo primero que vemos aquí en Josafat, en Jerusalén y en Judá, es humillarse ante el Señor. En esa época, humillarse era debilidad. Estoy hablando del incidente que les narré inicialmente. Mi familia no era de humillarse, no sé si la tuya. Pero aquí vemos un modelo para nosotros los que confiamos en un Dios y un estilo de vida distinta. Era inminente la invasión de Moab y la otra nación y los de Siria contra Judá, contra Jerusalén, contra el rey Josafat. Uno de los pocos reyes que hizo lo bueno delante del Señor Dios. Y por eso el Señor Dios respondió como lo hizo, como estaremos viendo en el desarrollo de la enseñanza. Lo primero que hay que hacer frente a la adversidad, hermanos, es decide humillarte ante el Señor al admitir tu incapacidad humana. Sí, admite que eres incapaz, admite que no todo lo sabes, que no todo lo puedes, que no todo lo tienes, que hay situaciones aún en tu propia vida y fuera de ti que no puedes controlar, que no dependen de ti. Y aún si dependieran de ti, de mí, de nosotros, no siempre eso nos garantiza que vamos a sacar control, cuidado, provecho y protección de esas cosas y que vamos a solucionar en primera instancia con nuestros recursos, economías, capacidades intelectuales, académicas, relacionales, etcétera. No. El Dios al que yo conozco y que leo en las Escrituras permite estas situaciones adversas, estas pruebas, precisamente para eso, para humillarnos, para mostrarnos nuestra incapacidad humana. Entonces, ¿qué hizo Josafat?
le confesó su temor. Versículo 1, 2 y 3. Y dice el Sagrado Manual de Dios, efectivamente, que Josafat, frente a esa noticia de la inminencia del ataque de tres naciones que se unen para atacar a Judá, entonces dice el versículo 3, Josafat tuvo temor y se humilló su rostro para consultar a Jehová. Hermanos, eso está muy bien. Admitir temor en un momento determinado, admitir incapacidad, insuficiencia en un momento determinado frente a la magnitud o situación cualquiera que ésta sea, que es más grande que nuestra comprensión y fuerzas y capacidad de reacción, es de humanos reconocer que tenemos temor. Y el Sagrado Manual, el Señor por el Espíritu Santo, a través del autor del libro de las Crónicas, tiene cuidado en decirnos, Josafat, el rey, tuvo temor. ¿Has tenido temor alguna vez? ¿De qué has tenido temor? Nosotros teníamos mucho temor. Que con alguna ráfaga de tiros nos acabaran en la casa. O nos tiraran una granada, porque eso era común hacerlo. Y en esa época era usual en los años 80 en la costa matar por matar. Y ellos, esos narcotraficantes, no tenían que ver con nadie, hasta niños morían. Era usual. Y teníamos miedo. Teníamos miedo también. Josafat sabía que esas invasiones eran para matar a todos, desde los más pequeños hasta los más mayores. Y Josafat tuvo temor. Así que cuando entra en una situación como esa, hermanos, decide humillarte ante el Señor, admite tu incapacidad humana y procede a confesarle al Señor cómo estás, tus sentimientos, tu temor, pero ante el Señor. Confiésale tu incapacidad. Mira lo que dice el versículo 12 también de este segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Oh Dios nuestro, dice más adelante Josafat, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Sabes qué hacer siempre? Ante la prueba, escasez, enfermedad, cualquiera que sea la crisis externa, interna, familiar, conyugal, etcétera, ¿sabes siempre qué hacer? Seguro que no. Entonces te recomiendo, o mejor no, en el nombre de Jesús te digo, basado en este modelo que estudiamos esta mañana, humíllate ante el Señor, confiesa, admite tu incapacidad humana para resolver algo que es tan mucho más grande de lo que tú piensas o crees o estás experimentando. Confiésale tu incapacidad, dice Josafat, no sé qué hacer. No tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a Moab. Nos van a aniquilar, nos van a matar, nos van a erradicar. ¿Alguna vez has pensado también que no tienes fuerzas para enfrentar lo que está pasando? ¿Que eres incapaz? También admite tu incapacidad, confiésale al Señor tu necesidad. La segunda parte del versículo 12 de este capítulo 20 del segundo libro de Crónicas dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, confiésale tu temor al Señor, confiésale tu incapacidad, confiésale tu necesidad. ¿Cuál es? ¿Es muy grande? ¿La ves muy complicada? Tomamos el ejemplo de Josafat y admite tu incapacidad. También decide humillarte ante el Señor Dios y solicita su auxilio divino. Versículo 3. Volvemos al versículo 3. Cuando tuvo temor y lo reconoció, luego que hizo, se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno sobre toda la nación. Humíllate, admitiendo tu incapacidad, pero ahora también solicita el auxilio divino. Consúltalo personalmente en oración. ¿A dónde vas a buscar soluciones? Cuando entras en una crisis, a tus parientes, a los vecinos, al jefe de la empresa, al socio de la empresa, a tu economía, tu cuenta de ahorros y corrientes, ¿o en qué? ¿O en quién? Consulta al Señor, humillado, admitiendo que no puedes, que no sabes qué hacer. Él sí sabe qué hacer.
humíllate ante Él y consúltalo personalmente en oración. 2, basado en ese mismo texto, apóyate en otros para la oración. Y dice el versículo 4, y se reunieron, luego que pregonó ayuno con toda la nación, se reunieron con los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá, y vinieron a pedir ayuda a Jehová. Yo sé que tú eres orgulloso en ocasiones como yo, y a veces nos cuesta pedir ayuda, y a veces nos cuesta pedir respaldo, a veces nos cuesta decirle a otros que estamos pasando por una prueba, que una crisis, que tengo miedo, que estoy débil, que no sé qué hacer, y queremos cargar con el peso de la aflicción, de la prueba, de la tribulación, de la necesidad solos o solas, mujeres, hermanas. Vemos aquí en Josafat esta progresión interesante de su relación con el Señor Dios y cómo él hizo lo correcto, cómo decidió sabiamente ante la adversidad y se apoyó en otros para la oración. Y eso sabemos que es una enseñanza práctica del Nuevo Testamento. Cómo orad los unos por los otros. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay abundante material bíblico para comprender que en la unión está clave para el sostenimiento, fortaleza, ánimo, etcétera, en la fe. Así que consulta al Señor Dios primero, siempre y permanente, pero también apóyate en los demás hermanos. Apóyate en tu familia. Si tu familia es cristiana, también oren juntos por esto que está pasando y necesitando, sucediendo. Y así también apóyate en la iglesia. No te dé pena, no te dé vergüenza admitir que estás pasando por una prueba que no sabes cómo proceder. Entonces, ¿para qué somos familia? ¿Para qué somos un pueblo como cantamos? ¿Para qué somos un linaje escogido, una nación santa? ¿Para qué decimos que nos amamos los unos a los otros? Porque cuando estamos en crisis, no, eso lo sé manejar yo lo puedo, yo sola puedo, yo solo puedo. ¿Sí todavía crees eso? ¿De quién estamos hablando aquí? Del rey. Nosotros no tenemos las capacidades, no tenemos todo el equipo de ejércitos, economía y sociedad que apoyaba a Josafat. Y él se humilló y él buscó ayuda y vinieron de todo el resto de Judá a apoyarlo al templo de Dios en oración. Así que apóyate en otros para oración, para pedir unidos la ayuda del Señor, versículos 4 y 5, para presentar unidos la necesidad ante el Señor, versículo 9, para proclamar unidos por la solución al Señor, versículo 9 y versículo 13, que ustedes pueden consultar allí en sus Biblias. Entonces, hermanos, no compartimos con otros para que otros tengan compasión de mí, me vean que soy un pobrecito, me crean que necesito entonces que la iglesia se reúna toda en pos de mí, pobrecito, está pasando de una prueba, por una tribulación, que no está del todo mal, pero lo hacemos es para ser apoyados y para unidos, identificarnos con la necesidad, con la prueba, con la crisis que está pasando el hermano. Ahora soy yo, mañana puedes ser tú. Y nos necesitamos los unos a los otros. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se debe dolerse. Cuando se goza por triunfos y alegrías, debemos gozarnos también todo. Esa es la dinámica correcta y justa en la vida de la iglesia. Así que deja el orgullo, humíllate ante el Señor, admite tu incapacidad, pídele auxilio, consúltalo personalmente y apóyate en otros para la oración. También en esto de decidir humillarse ante el Señor Dios, también admitiendo o reconociendo su control divino. Versículos 6 al 11. Y dijo, ¿quién? Josafat, en oración, en el templo, con toda la nación reunida allí, Jehová, Dios de nuestros padres. Miren esas preguntas retóricas que aparecen allí, que por supuesto tienen su obvia respuesta, diciendo, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Ustedes qué creen? ¿Es Dios en los cielos? También dice Josafat en oración, y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra, de las naciones. ¿Tiene Jehová Dios dominio sobre todas las naciones? Iglesia, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Ustedes qué creen? Josafat oraba haciendo esas preguntas al Señor,
No porque el Señor había olvidado todo esto que está diciendo Josafat, sino porque efectivamente él, en medio de lo que está diciendo, está reconociendo el control y la soberanía que el Señor Dios tenía sobre todo. Entonces nos humillamos ante el Señor primero, ante la adversidad, admitiendo incapacidad, solicitando auxilio y reconociendo el control divino de lo que está pasando. Hermanos, eso que me sucedió, yo era un adolescente. Mire dónde estoy, delante de ustedes, por la control soberano que el Señor tuvo. Mi papá murió de muerte natural, mi mamá también, mis hijos. Ninguno de mis parientes murió por la mano de esas personas que ya están muertas. Control soberano de Dios. ¿Qué hay fuera del control soberano de Dios? En absoluto nada. ¿Qué te ha pasado durante tu vida? ¿Qué te ha generado pruebas, crisis, tribulaciones, dolores, angustias, desesperación, que no sabes qué hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Eso estuvo fuera del control de Dios? Piensa ahora mismo en lo más grave que te ha sucedido, a ti o a tu familia. ¿Eso estuvo fuera del control de Dios? ¿Dejó ser Dios en los cielos y en la tierra? ¿Dejó Dios de perder su dominio sobre los reinos, sobre tu vida? No, en la mano de Dios no estaba la fuerza y el poder para lo que te estaba pasando. Y aquí estás, escuchando esta su palabra. Y aquí estamos, porque creemos en el control divino. Su dominio es absoluto, dice el versículo 6, cuando dice: Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? El Señor tiene control absoluto de lo que está pasando en Rusia con Ucrania, de lo que está pasando con Israel, Palestina, Líbano y quien quiera que quiera meterse. El Señor tiene control absoluto de lo que está pasando en Colombia, con lo que esté pasando en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo. Todas las guerras que se han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, el Altísimo de los cielos ha tenido control absoluto de ello. Tu vida está en la mano de Dios. Tiene control absoluto de ello. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué dudas? Yo también he dudado, tranquilo, tranquila, no te estoy acusando. Yo también he entrado en miedo como Josafat. Y también he tenido que humillarme ante el Señor, reconociendo: Señor, me equivoqué. Así no era, por buscar soluciones en otros o en otras cosas. Entonces reconoce el control divino que tiene Él sobre todas las cosas. Su dominio es absoluto y también porque su dominio es soberano para hacer lo que quiera. Versículo 7. Y Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? La respuesta es sí. Por eso digo, son preguntas retóricas que tienen su respuesta objetiva y positiva en sí mismos. Así que, hermanos, Él puede hacer lo que quiera. Por eso Él es soberano, por eso Él tiene dominio soberano, por eso debes humillarte delante de Él. Y Él sacó a quien tenía que sacar para que el pueblo de Israel entrara a tomar posesión. Él también tiene dominio soberano para hacer en quien quiera. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto. Él es soberano para hacer lo que quiera. Él es soberano para hacer con quien quiera. Moab, Amón y los que Él quiso flanquearle el paso y sacar, despojar para poner a su pueblo, para cumplir su promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque Él es soberano, porque Él es fiel. Y su dominio es soberano para hacer como quiera. La segunda parte del versículo 10, ¿verdad? Cuya tierra no quisiste. Dios no quiso cuando Israel salió de Egipto para tomar en posesión la tierra que el Señor le ha dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que a través de Moisés o hasta la parte alta del monte
Moisés vería donde entraría toda la llanura del Jordán, toda la llanura que el Señor iba a regalar, Jericó y todo lo que era, lo que pertenecía a esa zona, iba a dar al Señor. Y el Señor en el trayecto no quiso que el pueblo pasara por Moab, por Amón. ¿Quiénes eran estos? ¿Se acuerdan que eran descendientes de quién? De Lot. De Lot. ¿Se acuerdan? Cuando Lot, producto de la disciplina de Dios a Sodoma y a Gomorra, el Señor lo sacó, su mujer, por no confiar, por no creer la palabra de Jehová, por no desprenderse de su amada Gomorra, miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Lot se escondió en las montañas. Sus dos hijas pensaron, nunca fue la voluntad de Dios, pero estaba bajo el control de Dios. Tomaron y embriagaron a su padre, tuvieron intimidad sexual con este, y de ahí salieron estas dos naciones, los amonitas y los moabitas. Tenían algún vínculo ancestral y étnico con Judá, con Israel. Y el Señor no quería entrar a que estos pelearan, porque el Señor había prometido a Israel lo que le había prometido, y tenía que entonces erradicar a Moab y a Amón, y el Señor no lo quería todavía. Por eso le dijo: no pase por ahí, porque yo sé que va a haber enfrentamiento y yo tengo que respaldarlos a ustedes. Todavía no es el tiempo, métanse por acá. Demoran más, pero ese es mi plan. A veces Dios creemos que demora un poco más para las soluciones, pero Él tiene control soberano. Así que el Señor le dijo: no entren por allí, no pasen por ahí, no quisiste. Entonces Él, en su soberana voluntad, es el que quiere qué hacer, con quién hacer y cómo hacer. Si confía en eso, reconoce el control divino. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, ante la adversidad, humillarnos ante el Señor. Dice un texto en el Nuevo Testamento: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. 2, ante la adversidad, ¿qué debemos hacer? Decide confiar en el Señor. Versículo 14 al 17. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ahora, acuérdense de ese cuadro: Josafat el rey humillado, orando, reconociendo esto que acabamos de desarrollar, con todos los líderes, con toda la nación. Ahora, por eso noten el cambio, la transición que se hace a partir del versículo 14. Entonces estaba ahí este personaje descendiente de Leví, y dijo, versículo 15, el Espíritu de Dios, ahora ante la humillación, ante la oración de Josafat y toda la nación apoyándolo, como responde, entonces Dios responde. Y dice el Espíritu de Jehová, versículo 15, oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 18, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué es lo segundo que tienes que hacer entonces ante la adversidad? Confía en el Señor Dios. El Señor ha hablado. El Señor ha dicho que es lo que hay que hacer a través de este profeta que el Señor usó en su momento. ¿Por qué debes confiar en el Señor Dios? Te voy a dar 2 razones básicas nada más. Primero, porque la lucha es contra Él. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, contra seres humanos. La lucha nuestra no es contra los de otra confesión religiosa, aún de los ateos, aún con el gobierno, aún con los de izquierda, aún con los de derecha, aún con los del centro, con los del norte, con los del sur, cualquiera sea el color. Tampoco con los vecinos.
Nuestra lucha es espiritual. Y en la cruz del Calvario, el Señor Jesús ya ganó la victoria. Entonces, decide confiar en el Señor porque Él es el que pelea nuestras luchas. Contra Él es la lucha. Versículos 14 y 15. Y esto lo dice el Espíritu Santo de Dios, versículo 14. Al final del versículo 14, efectivamente dice, el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿A quién? A Jehiel. Perdón, al descendiente de Jehiel. De tal manera, hermanos, que el Señor en esta mañana te dice por su Espíritu Santo en su palabra que confíe en Él. Él es el que lucha contigo y por ti y para ti. Lo dice el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Estamos leyendo la Escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios, y nos está enseñando mañana qué hacer frente a la adversidad. El Espíritu de Dios lo dice a través de su palabra y el Espíritu de Dios lo dice también a través de sus siervos. En este caso, a través del profeta que el Señor usó en este momento para levantar el ánimo y avivar la confianza de Josafat y de toda la nación. Así que hacemos muy bien en estar atentos a la palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro y esta alumbra hasta que salga el lucero de la mañana. Es decir, hasta que Dios en su poder haga esta realidad, esta palabra en nuestros corazones. Necesitamos entonces confiar en el Señor porque la lucha es contra Él. ¿Sabías? ¿Sabías que si se están haciendo legislaciones en el país o en cualquier otra nación contra el cristianismo, es una lucha decidida contra Dios, contra el cristianismo? ¿Sabía que hay movimientos, que hay una agenda internacional fraguada por el mismo demonio para ir en contra de Cristo, en contra de lo que la Biblia ha trazado? Como dije hace unos días, noten que por qué no se levantan marchas y por qué no hay parodias en escenarios más grandes como se está planeando y se ha planeado contra los musulmanes, contra la religión, contra el Islam, contra el budismo, contra el hinduismo y contra las grandes y principales religiones de este mundo, sino contra el cristianismo, contra Cristo, contra el Rey, contra el Señor, contra el Creador, contra el que vendrá a poner orden en este mundo, y Satanás lo sabe. Por eso esa agenda que vemos y leemos contra el cristianismo nace del infierno, porque el diablo sabe lo que le viene y está arremetiendo contra todo lo que es Cristo. Obviamente eso es profético. Así las cosas, confía que el Señor tiene cuidado de esto. No te atemorices tampoco ante lo que está pasando hoy día. Hermanos, esto no va a mejorar. Esto no va a cambiar. Esto se va a empeorar. Cada vez se va a cercar de hacer pequeño el cerco, el espacio de maniobra de la iglesia. Aún en la voluntad de Dios está así previsto. Sin embargo, la obra de Dios a través de su iglesia no la va a detener nada ni nadie. Van a venir pruebas, van a venir crisis, van a venir persecuciones, van a venir ataques, van a venir limitaciones para la iglesia del Señor. Esta libertad que tenemos ahora de predicar cada vez va a ser más coartada. Sin embargo, el Señor tiene control soberano de todo esto. Y no debemos amedrentarnos, asustarnos, entrar en paranoia de ninguna manera, no. ¿Qué tenemos que hacer? Como hizo Josafat, humíllate y ahora confía ante el Señor. Porque el Espíritu Santo de Dios ha hablado a través de su palabra. En aquella época lo hizo a través del profeta, ahora nos habla a través de la profecía de su palabra. Por eso haces bien en leer diariamente, en estudiar diariamente, en reunirte para escuchar esta palabra, para que sepas qué es lo que Jehová Dios ha mandado a través de sus profetas aquí en su palabra revelada. Y también a través de los siervos, que por su bendita gracia el Señor nos ha escogido en esta época de la iglesia para decirte, humíllate y confía en el Señor ante la adversidad. También decide confiar en el Señor, porque el Señor no solo lo dice a través del Espíritu Santo, sino también lo dice a todos los creyentes. Versículo 15. Y oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, así dice el Señor. El Espíritu Santo habla, sí, a través de sus siervos, sí, a través de su palabra, sí,
pero también lo dice a todos. Esta palabra no solamente era para Josafat, claro que sí, él era el encargado de la nación, era el rey, los sacerdotes de la época y la alta dirigencia que acompañaba a Josafat, pero esta palabra también era para toda la nación. Esta palabra es para toda la iglesia, no solo para mí. No solo yo debo humillarme ante la adversidad, no solamente yo debo confiar ante la adversidad, todos, la iglesia, Alianza La Soledad. El Señor así lo hizo para que todos oigan sin excepción alguna. Dice, oíd vosotros, y para que todos crean sin temor alguno. Entonces, la palabra que el Señor nos está dando en esta mañana, debemos oírla, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos estudiando la palabra de Dios, estamos viendo las historias reales, verídicas, de cómo Dios obró en el pasado a través de Josafat y de la nación de Judá. Esa palabra tiene total vigencia y aplicación para nosotros hoy día también. Esta palabra es para la iglesia, esta palabra es para ti. Oye, confía ante la adversidad. ¿Qué estás pasando ahora? No sé. Pero oye, humíllate, confía. Y conforme a la palabra de Dios nos está diciendo, a todos los creyentes, porque todos entramos en temor, porque todos entramos en desconfianza, porque en un momento dado no sabemos qué hacer, qué pensar, cómo proceder. Pero también confía en el Señor, porque la victoria es de Él. Versículos 16 y 17. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Interesante lo que viene a continuación. No habrá para que peleéis, para que peleen ustedes. En este caso, párense, estén quietos, vean la salvación de Jehová con ustedes. Hay épocas en las crisis, en las pruebas, en las necesidades, en que hay que actuar, hay que proceder, hay que ir, hay que cambiar, hay que hacer esto, lo que Dios mande. Aquí está hablando el Espíritu de Dios. Hay ocasiones en que el Señor te dice, no hagas nada. Escúchame primero. Entiende lo que te estoy diciendo. Entiende y escucha lo que voy a hacer. Y tú párate. Porque a veces estamos descontrolados emocional, espiritualmente, buscando soluciones donde no es, como no es, cuando no es. Y el Señor, hay ocasiones donde nos dice, párate, cálmate, repósate, espérate. Párate. Estás agitado, estás agitada buscando soluciones donde no lo vas a encontrar. Y yo ve lo que voy a hacer. Ve lo que voy a hacer. Hay ocasiones en que hay que hacerlo así. ¿Has probado? ¿Cuánto has probado? ¿Cuántas soluciones has buscado para solucionar algunas pruebas? Unas crisis, unas angustias, aflicciones. Entonces Dios te dice en esta mañana, párate, escúchame, confía, humíllate. Yo te voy a decir qué tienes que hacer. Eso le dijo el Señor a Josafat, a todo Judá, a Jerusalén, porque la victoria era de él. Así que cuando eso Dios te dice en su palabra, tú lo que tienes que hacer es avanza confiado en su palabra. Note que quedarse, pararse, detenerse, esperar, no es en una actitud pasiva, sino en una actitud más bien de activa confianza y dependencia en Él. Él es el que está hablando por su espíritu. Él es el que nos está diciendo qué hacer, cómo, cuándo, por qué y de la manera, ¿verdad? Entonces aquí no hay una actitud de pasividad, sino por el contrario, de una activa confianza en lo que Dios está diciendo y va a hacer. Por ello, es lo que estoy diciendo, avanza. El Señor le dijo, levántense. El Señor no les dijo, quédense en Jerusalén, quédense durmiendo, quédense reposando, quédense comiendo, tranquilo que no está pasando nada. No lo leo en las Escrituras. El Señor es el que dice cómo hacer, qué hacer, cuándo hacer. Y le dice, avanza. Pero avanza confiando en mí. Avanza confiando en mí. Esperando y viendo lo que yo voy a hacer a tu favor. Así que avanza confiado en su palabra. No avances confiado en tus estrategias, en tus medios,
en tu experiencia, en tu capacidad, porque no la tienes frente a la crisis que estás pasando. Le dijo avanza a Josafat, pero no confiando en el ejército, porque el ejército de Josafat era numéricamente hablando más pequeño que 3 naciones reunidas contra ellos. Así también a veces estamos nosotros, ya lo dijimos, incapaces, insuficientes, débiles, frágiles, con temor, que no sabemos qué hacer. Entonces el Señor dice, avanza confiado en mi palabra, según lo que Dios diga, hacia donde Dios diga. Y el versículo 16 dice, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis. ¿Dónde? Junto al arroyo antes del desierto. Frente a las decisiones que tengan que tomar, escucha su palabra. Él te dirá lo que debes hacer y Él te dirá dónde debes ir o dónde lo debes hacer. Sí, Dios quiere que te sometas, que confíes, que dependes absolutamente de Él. Eso le agrada a Dios. No hay algo más agradable y que mueva el poder y la obra de Dios cuando le creemos. Porque el justo, por la fe, vivirá. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. Josafat lo hizo. Y el Espíritu de Dios a través del profeta le dijo qué debía hacer, cómo debía hacerlo, tenía que avanzar. Así que nosotros también vamos a avanzar. Vamos adelante, porque la vida cristiana es para adelante. No importa la crisis, la prueba, la necesidad, la adversidad. Hay que avanzar, pero confiando en el Señor, en la voz de su palabra a través del Espíritu de Dios. Lo que Él diga, donde Él diga, lo que implique sacrificar, lo que implique hacer. Amén. Avanza también confiado en su presencia. Versículo 17. No habrá para que peleéis ustedes en este caso. Paren, estén quietos y vean la salvación de quién, de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no teman, no desmayen. Salid mañana contra ellos. ¿Por qué? La última parte del versículo 17. ¿Por qué? Porque Jehová estará con ustedes. Por eso avanza confiado en su presencia, confiado en su palabra, confiado en su presencia. Tú solo confía en su estrategia, tú solo confía en su instrucción. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Dice, no habrá para qué pelear. Humanamente, racionalmente, pero Señor, ¿cómo así? Señor, nos van a atacar. Señor, tú nos mandas a enfrentarlos y nos dice que paremos, que no hagamos nada, que no hay por qué pelear, pero una guerra se gana es peleando. Una guerra se gana es peleando. Pero es que el Señor tiene sus propias estrategias. Él tiene sus propias formas. ¿Verdad? Interesante esto. El Señor nos hace vencedores sin pelear. Solo por confiar. Cristo ya venció a Satanás, ya venció a sus demonios, ya venció al mundo. En este mundo tendréis, pero ¿por qué? En el mundo tendréis aflicciones, pruebas, angustias, ataques, persecuciones, necesidades, enfermedades, toda clase, toda suerte de aflicciones. Pero el Señor Jesús nos recuerda, confíen. ¿Por qué debemos confiar en ti, Jesús? Porque yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, a Satanás y a todo lo que sea adverso a mí, y mi victoria es la victoria de ustedes. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermanos, esa es la clave. Confianza, dependencia. No perder la cordura, sino humillarnos, confiar en la palabra, en el Señor y actuar en función de ella. Él está con nosotros. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros. Jesús, antes de ascender, le dijo a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el cambio de gobierno. Amén. Hasta el fin del mundo. No importa los gobiernos, no importa los cambios culturales, sociales,
políticos, económicos, artísticos, filosóficos que hay en esta tierra. Dios ya tiene todo eso bajo su control. Confíen en mí. Yo tengo control de todo lo que está pasando y va a venir. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús a sus discípulos. Por eso, mis hermanos, avanza confiado en su presencia. Tú solo confía en su estrategia, aunque te parezca desconcertante, aunque te parezca contraria a las formas usuales de acción. Confía, espera en Él, no te alteres lo que Él va a hacer a tu favor. Y 3, pónganse de pie. Ese no es el punto 3, pero pónganse de pie. Dígale que está a su lado. El Señor está con nosotros. Su victoria es nuestra victoria. ¿Lo cree? ¿Lo cree, don Pedro? ¿Lo cree? Iván, ¿lo cree, Iván? Osneider, ¿lo cree? ¿O él? Créalo. Si no lo cree, siéntese. No, hermanos, siéntense. Gracias. Ahí estiramos un poquito el cuerpo, la sangre empieza a circular un poquito más, nos sentimos un tanto relajados. Quiero terminar con esto. Hemos dicho hasta aquí, ante la adversidad, basado en la historia hermosa de Josafat en esta mañana, decide humillarte ante Dios. 2, decide confiar en el Señor. Cuando Él habla a través de su palabra, a través de sus profetas, de sus maestros, decide adorar al Señor. La tercera decisión que debemos tomar, decide adorar al Señor. Miren lo que dice el versículo 18 al 22. En consecuencia, dice así la palabra de Dios en el versículo 12, 18. Entonces, Josafat, ¿qué hizo? Se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová Dios. ¿Y qué hicieron? Adoraron. ¿Se da cuenta? Presentaron la crisis, la prueba. El Señor responde con una palabra de confianza. Y ahora la respuesta de Josafat y de toda la nación, en consecuencia de la obra del Espíritu de la palabra para dar confianza, es adoración. Adoración. Se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana para hacer lo que Dios le había mandado que hicieran, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué les dice? Creed en mí. No, ¿verdad? Creed en Jehová vuestro Dios y estarán seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué hizo el Señor Dios? Versículo 22, puso contra los hijos de Moab y de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Qué cosa tan hermosa podemos tomar allí de esa historia para aplicar nosotros. Entonces, ¿qué es lo tercero que tienes que hacer? Decide adorar al Señor, adorándolo, postrado ante su majestad. Versículos 18 y 19. Reconociendo y exaltando su soberano dominio. Ya lo hemos dicho anteriormente en los versículos anteriores. Él tiene soberano control de todo lo que sucede. Se postraron delante de Jehová y adoraron, reconociendo el dominio que Él tiene sobre todas las naciones y todas las crisis, reconociendo y exaltando su omnipotencia para obrar en función de lo que Él ha prometido y dicho.
y reconociendo y alabando por sus proezas, versículo 19, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte voz. Es interesante algo que no quiero dejar pasar por alto aquí, que ellos están adorando. Cuando hablamos de adoración, hablamos de el acto por el cual se exalta, se reconoce, se le atributa a Dios su grandeza, su poder, su majestuosidad. En fin, es una palabra muy amplia para definir en un solo término. Implica todo eso, reconocerle su grandeza, su eternidad, su majestuosidad, su control, etcétera, en adoración. Pero noten que eso lo están haciendo antes de la victoria. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos están confiando, creyendo la palabra. Ese es, si queremos utilizar un término de hoy día, el éxito en la vida cristiana. Confiar su palabra, aún antes de que la promesa que Dios ha dado se realice. Esto no es como dicen los falsos llamados profetas de la fe y de la prosperidad. Decláralo y se hará. No, aquí es cree lo que Dios ha dicho. Nosotros no declaramos nada. ¿Nosotros qué? Creemos lo que Dios ha declarado, que es distinto. Él es el que declara, Él es el que decreta, Él es el que ha profetizado, Él es el que ha prometido. Y nosotros vivimos nuestra vida cristiana es creyendo lo que Él ha dicho y profesando y hablando y anunciando y predicando lo que Él ha dicho. Él es el que ha decretado que ha de suceder. Nosotros no decretamos ni declaramos las cosas para que sucedan. Estas sucederán porque el Señor es quien lo ha dicho y en su soberana voluntad, como lo hemos venido haciendo, será. Y a su manera contraria, distinta a la que nosotros usualmente manejamos, como la hemos venido estudiando en esta mañana. Así que, hermano mío, adóralo, póstrate, humíllate, tu rostro en tierra si lo deseas, en el piso, en tu cama, donde quieras. Yo sé que adoramos a Dios de pie, acostados, de medio lado, como quieras. Pero en el sentido como lo hizo aquí la nación de Israel, es postrado, rostro en tierra, como expresando así humillación, sujeción, confianza, dependencia. Si así oras, excelente. Cualquiera sea la posición que asumas, pero siempre que su corazón sí esté humillado. Que tu corazón siempre sí esté rostro en tierra, aunque tu cuerpo esté de pie. ¿Sí? Pero lo que el Señor quiere es que humillemos nuestro corazón delante de Él. Adóralo creyéndole por su potestad. Versículo 20 que ya hemos leído. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Así que créele. Créele. Cientos de miles son sus promesas. ¿Qué estás pasando ahora? ¿Qué te sucede en estos días? Humíllate ante Él. Confía y adóralo, aún antes de la respuesta. Eso también es una expresión de fe. Y adóralo creyéndole su poder. Así tendrás seguridad, lo promete el texto. Así tendrás prosperidad, lo dice Josafat, seguramente por el Espíritu de Dios, porque aquí está registrada esta palabra. ¿Eso será posible para ti? Claro, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y tres, decide adorar al Señor Dios, adóralo, alabándolo por su gloria. Versículo 21, ¿verdad? Al final dice, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando ellos comenzaron a alabar al Señor Dios, Él obró y las emboscadas que las naciones habían preparado contra Israel se volvieron contra ellos mismos. ¿Qué pasó ahí? Lo que haya pasado, el Señor nubló sus mentes, turbó sus mentes, cambió el odio que tenían contra Israel, lo cambió en contra ellos mismos. ¿Cuándo le ha faltado el Señor a Israel? Nunca. Lo que está pasando ahora está bajo el control de Dios. Algunos acá podrán decir, pero Israel, vamos a discutir eso ahora. Ellos también son responsables de muchos de los ataques que han tenido. Sí. Pero aquí lo que queremos resaltar es la fidelidad de Dios, a pesar de ellos. Pero resulta y pasa que tú y yo no somos distintos a Israel. Nosotros también somos tan rebeldes y desobedientes y orgullosos también como Israel
lo ha sido a lo largo de la historia. Y el Señor no le faltó a Israel y el Señor tampoco nos faltará a nosotros. Amén. Así que créele y alábalo por su gloria, por su majestad, por lo que Él hará en nosotros. Hermanos míos, la crisis, prueba o adversidad son parte de la vida. No te sorprendas como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice el apóstol Pedro. La actitud y decisión que tomes ante ellas hace la diferencia. Hoy hemos visto en el excelente ejemplo del rey Josafat y del pueblo de Israel, o de Judá en este caso, que la decisión sabia y de bendición ante la adversidad es humillarte, confiar y adorar al Señor Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos y exaltamos tu santo y eterno nombre. Bueno eres, fiel eres. Gracias por esta historia, Señor, de la manera maravillosa como te expresaste a través de la crisis, de la adversidad sobre Josafat, sobre Judá y sobre toda Jerusalén. Creemos que hoy también haces lo mismo a favor nuestro, de tu iglesia y de tu familia. Muchas gracias, Señor, por las pruebas. Ellas nos llevan a confiar en ti, a depender de ti, a esperar en ti. Si en esta mañana, Señor, hay algún hermano que está pasando por alguna prueba, crisis o adversidad, que esta tu palabra corra, sea glorificada y haga la obra para la cual la enviaste para nosotros, para él, para ella. Y también levanta su ánimo, su gozo. Dale paz, dale confianza y obra, Señor, maravillosamente para la provisión, salud, bienestar y solución de su adversidad. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, te lo pedimos. Amén.